Entonces, queridos hermanos y hermanas, la religión te somete. La religión no te predica el verdadero evangelio, no le conviene. Porque cuando te predica el verdadero evangelio, se termina la dependencia de aquellos que se hacen llamar ungidos. Yo soy el ungido, escúchame a mí, tienes que hacer lo que yo digo. No, bajo la gracia eso no existe. Bajo la gracia yo puedo dar un consejo. Juan Pérez puede venir y decirme, hermano, ayúdame, necesito un consejo. Estoy pasando por esta situación. Si Juan Pérez tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, yo me voy a la Biblia y le hago ver a él un consejo bíblico y lo que él debería hacer. No le digo, tienes que hacerlo, no, deberías. Tú analízalo, tú discierne porque tú tienes al Espíritu. Pero hoy no se nos trata así. Hoy yo soy el líder, yo te digo lo que tienes que hacer y tú te callas. Esa es una falta de respeto al Cristo que habita todo creyente. Porque tú, líder, que enseñas y haces así como un dictador, lo que estás haciendo es como queriendo someter a Cristo. Tú puedes someter a Cristo y ordenarle que tiene que hacer como tú dices. Y Cristo está en todo creyente. Por tanto, si yo doy un consejo a un creyente que tiene a Cristo, al Espíritu de Cristo en él, él va a saber discernir. Y el Espíritu Santo lo va a guiar para que él tome la decisión correcta. Ahora, si no tiene el Espíritu Santo, pues, ¿qué quieren que les diga? Se va a equivocar. Pero si tiene el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Entonces, a un creyente hay que tratarlo con decencia. Hay que tratarlo con respeto. Si es una persona llena del Espíritu Santo, comprada con la sangre de Cristo, no la trates como esclavo. No le llames maldito usando Malaquías, por favor. Porque bajo la gracia, teniendo al bendito, al que es la bendición, Él es la bendición. Teniendo nosotros al bendito dentro, ¿cómo podemos estar malditos? Eso lo decía aquí. Malaquías forma parte del Antiguo Testamento. Queridos pastores, entonces no traigan Malaquías aquí, porque aquí, bajo la gracia, cualquiera que cree el mensaje de la salvación no puede estar maldito. Ya no está bajo la ley, está bajo la gracia, bajo la ley de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Y según Efesios 1:3, bendito con toda bendición espiritual. ¿Quieren que les diga lo que decía aquí respecto a bendición? En el Antiguo Testamento para Israel, respecto a bendición. ¿Quieren que se los lea? ¿Se acuerdan que me había quedado en número 6:22? Vamos a leerlo. Y muchos leen número 6:22 y se van en su viaje espacial hasta acá, lo cogen y se lo llevan a la gracia. Eso es una aberración. Eso es una aberración hacer eso. Enseñar a la iglesia bajo la gracia doctrina del Antiguo Testamento. No, pastor, ya deja de ver novelas. Eso es básico, es el ABC que deberías enseñarle a todo creyente. Es el ABC, lo básico, lo sencillo, lo primordial. El creyente que está bajo la gracia, libre en Cristo Jesús, no lo quiera llevar a estar sujeto a maldición y a yugo, porque la ley era como un yugo. ¿Han visto a los bueyes cuando les ponen un yugo? Cuando un buey que lleva una carreta, como en Honduras, tiene un yugo, ¿el buey acaso va para donde a él le da la gana? No, el buey va para donde le dicen que vaya. Es obligatorio, porque tiene un yugo. No, yo quiero ir para allá a pastar un rato. No, te callas y venga para acá, a la derecha. No, que quiero ir para la izquierda. No, a la derecha y se calla, güey. Porque usted tiene un yugo. Muchos pastores así los tratan a ustedes hoy. Se calla y obedece porque usted tiene un yugo. Y ustedes, por ignorancia de la Biblia, por ignorancia del tiempo en el que están, no estamos aquí, estamos aquí. Por ignorancia del tiempo en el que están,
se dejan esclavizar por hombres que dicen que Dios los puso en cierto lugar y tienen cierto título. Porque un día antes se comieron unos tacos que les cayeron mal, tuvieron un sueño y dicen, hoy me levanté siendo pastor, porque yo soñé. No, señor, para ser un hombre de Dios que predica la verdad, usted tiene que cumplir requisitos bíblicos. Si sus hijos no están sometidos a usted, dice la Biblia, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Si sus hijos no se someten a usted, cállese y váyase, renuncie al pastorado. Deje de inventar, deje las niñerías, deje la avaricia, trabaje. No quiera vivir fácil. Para ser un líder, cuando el apóstol Pablo establecía obispos, diáconos y ancianos, tenían que tener buen testimonio delante de la gente. Hoy en día hay pastores hasta que han violado niños, pero como son el ungido de Jehová, entonces no hay que tocarlo. No hay que tocarlo. Eso no es así. En el momento que a un pastor su hijo cae en drogas y no se somete a ese pastor es por algo. Todo buen hijo se someterá a un buen padre, si lo es. Los hijos son el reflejo de lo que nosotros somos, así de sencillo. Pero si tú no eres una inspiración para tus hijos, no te van a seguir, no te van a escuchar, no te van a creer. Es más, van a odiar lo que predicas. Entonces, si tus hijos no se someten, ni tu esposa está bajo sujeción, obviamente no una sujeción con un yugo, porque tampoco la mujer se va a someter al hombre hoy en día como un yugo, es voluntario, así como yo estoy sometido a Cristo de forma voluntaria. La mujer y los hijos se someten a la cabeza del hogar, que es el esposo, pero no de forma impuesta, sino voluntaria. Tiene que nacerles someterse, porque ellos ven el reflejo de Cristo en ti, porque a quien ellos realmente se someten es a Cristo, no a ti. Entonces procura ser Cristo. Pero muchos hoy siguen a hombres que Dios no aprueba. Hoy muchos siguen a hombres que Dios hace mucho tiempo rechazó, como a Saúl. No tienen discernimiento para darse cuenta que si un hombre habla mucho de dinero en una iglesia es porque es avaro. Y los requisitos para que un líder pueda ser puesto delante para enseñar, no puede ser avaro ni dado al vino y muchos otros requisitos. Entonces hay requisitos. Pero hoy usted muchas veces sigue al que dice, es que yo soñé que tenía que ser pastor. No, así no es. Ni tampoco al que ungen, al que otro unge. Ah, es que yo me llamo pastor, entonces yo voy a ungir a este y ahora este es pastor. No, no es así. Tampoco. No es así. La evidencia de un verdadero hombre de Dios es que es carta leída al mundo. Se le nota que es apto. En el momento que ese hombre deja de ser apto, la misma gente o el mismo equipo de ancianos, de diáconos, tiene que decidir quitarlo. Pero eso es otro tema. Yo le voy a leer, como estamos platicando, no me falta el cafecito aquí. Vamos a leer Números 6:22. Números está ubicado aquí, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es importante conocerlo, estudiarlo siempre, es palabra de Dios. Pero les repito, no toda verdad bíblica está vigente. Y a muchos esto les sonará extraño, pero usted hoy en día ya no sacrifica animales en un templo para que Dios perdone sus pecados. ¿O sí? Entonces esa era una verdad bíblica que Dios decía, tienen que sacrificar animales para yo cubrir los pecados, tapar los pecados del pueblo de Israel. Sí, era una ley bíblica, era una verdad bíblica. ¿Lo podemos practicar hoy? No, ya no está vigente.
Cristo murió en la cruz del Calvario y fue el sacrificio perfecto, pleno, suficiente. Y según Hebreos dice que fue ofrecido una sola vez y para siempre. Entonces ya no necesitamos sacrificar animales. Pero es que hay muchos que creen que porque dice la Biblia que Judas se ahorcó, y como está escrito en la Biblia, entonces es bíblico que Judas se ahorcó. Pero por eso usted se va a ir a poner una cuerda al cuello. No, hermano. No todo lo que usted enseña porque lo enseña y porque es bíblico está vigente. ¿Me entiende? Hay que ubicarnos en tiempo, en contexto histórico, cultural muchas veces, porque la mayoría de estas cosas escritas antes de la cruz fueron dadas a Israel, no al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no existía todavía, ni el tiempo de la gracia, ni la obra perfecta de la cruz. Entonces, antiguamente las cosas funcionaban distinto. Antes de la cruz, el Espíritu Santo solo trabajaba en ciertos hombres de Dios que eran llamados ungidos del Señor. Después de la cruz, todo creyente que cree el Evangelio, el Espíritu Santo viene a ser morada en él. Entonces, ¿quiénes son los ungidos de Dios hoy en día? Tu pastor, tu profeta, tu apóstol. Vosotros, dice la Biblia, tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo mismo. Muchos separan al Espíritu Santo de la unción. No entiendo eso yo. ¿Cómo pueden separar al Espíritu Santo de la unción? El Espíritu Santo es la unción. Esa misma unción que le fue dada a Jesús antes de empezar su ministerio y lo capacitó para todo lo que venía. Esa misma unción está sobre nosotros, el Espíritu de Dios mismo, el Espíritu de Cristo. Entonces, utiliza tu sentido común, la inteligencia que Dios te dio, el discernimiento. Porque hoy en día tenemos en las iglesias un sistema piramidal de autoridad, donde en la punta de la pirámide está un solo hombre, el cual es como un papa romano, el cual su palabra es infalible, nadie lo puede corregir ni exhortar, porque, Dios mío, el que quiera corregir al pastor va fuera de todos los ministerios, váyase mejor de aquí si no le gusta, y actúan como dictadores. Entonces, ¿quién es el ungido de Dios de la cruz en adelante? Todo aquel que cree en Cristo. Por eso Él hizo de nosotros hoy su templo, su morada, sus ungidos. Y por eso tiene sentido palabras como exhórtense los unos a los otros. Y eso incluye a los que se creen que tienen títulos de intocables. Los unos a los otros. No dice exhórtense los unos a los otros, excepto a los ungidos de Jehová. Esos son intocables. No les digan nada. No, exhórtense los unos a los otros. Todos. Si yo estoy aquí porque un montón de gente no ha parado de exhortarme en toda mi vida cristiana. Lo que has hecho está mal, eso está tal, lo que dijiste, lo que predicaste no está correcto, etcétera, etcétera. Allá de nosotros sí tenemos la humildad y el espíritu para dejarnos corregir. Entonces aquí es donde cobra sentido palabras como sométanse los unos a los otros. Porque a quien realmente nos estamos sometiendo cuando yo reconozco que me equivoqué y escucho al que me está corrigiendo, no es a Juan Sánchez, no es a Pedro Ortega, que está feo y calvo y enano. No, es a Cristo en ese hombre. Si realmente tenemos testimonio de que ese hombre es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen empleado, manifiesta el carácter de Cristo en todo cuanto hace en su vida, más nos vale que si nos corrige, seamos humildes y nos dejemos corregir por Cristo. El problema es que nosotros no aprendemos a ver a Cristo en las personas. Miramos a Juan Pérez. Es que Juan Pérez es hasta tartamudo, es el pobre. Pero ese que es tartamudo está utilizando la palabra de Dios para corregirnos y lo está haciendo de una forma correcta y con un testimonio como carta leída al mundo, un testimonio correcto. Entonces, analícenlo ustedes.
No tengo que redundar en palabras. Creo que estoy hablándole a gente que sabe discernir. No se sometan a una religión, a un sistema religioso. Pero es que dice la Biblia, es necesario congregarse, no como algunos que tienen por costumbre dejar de congregarse. Ahorita estamos congregados. Esto es congregarse. Hoy en día internet, pues antes no había, ¿no? Obviamente no existía un sistema de congregacional mediante internet. Se hacía en las casas, porque ya no había templo tampoco. El templo fue destruido en el año 70 por el general Tito, el romano. Entonces la iglesia, después de la cruz, ya no se reunían alrededor de un templo para sacrificar animales. El templo fue destruido en el año 70. A partir de aquí, la gracia ya no consiste en ir a un templo y buscar intermediarios que se llaman ungidos de Dios. Ya no. Ese es un sistema antiguo, pasado, ya no está vigente. Si no entendemos esto, hermano querido, vamos a caer en una confusión terrible. Y nos van a esclavizar. Nos van a esclavizar. Te van a hacer creer que si tú no cumples con horarios de culto, entonces tu nivel espiritual está en un 60%. Pero si tú cumples con todos los horarios de culto, y con todas las ofrendas, y con todas los yugos, entonces tú vas a estar en un nivel espiritual a un 100%. ¿Cómo miden la espiritualidad? Es la pregunta. ¿Cómo la miden? ¿Por el ojo biónico del pastor? Claro, por el ojo biónico del pastor. Que solo pone encargos a los que él, bajo su propia percepción humana, carnal y diabólica, cree que son los que aplican. Porque son buenos cumplidores, porque son fáciles de esclavizar. Y a aquel que me quiso corregir a mí, al ungido de Dios, al pastor, no, ese no es espiritual. A ese hay que relegarlo y hay que sacarlo del ministerio, porque ese se me rebeló, anda en un espíritu de rebeldía. Se le quiere revelar al Papa infalible. Y quizá ese hombre te quiere corregir, quizá ese hombre está lleno del Espíritu Santo y tiene la verdad. Pero no, tú eres grande y tienes un título grande. Así no funciona el reino de Dios, señores y señoras. Y hace 2 años apenas me acabo de dar cuenta. Más de 20 años sometidos a un sistema religioso más, como el catolicismo, como cualquier religión. El Evangelio de Jesucristo no es religión. No es ninguna religión. No es ninguna imposición. Son buenas noticias. Para personas que cuando creen esas buenas noticias son llenas del Espíritu Santo y comienzan a caminar una vida plena en base a estudiar la palabra de Dios, y el mismo Espíritu Santo le va dando entendimiento de qué cosas deben ir cambiando en el camino. No necesitan a alguien que le lleve el yugo para acá y para allá. Así que usted, güey, se calla y tira para la derecha aunque quiera ir para la izquierda. No es así ya. El Espíritu Santo no trabaja así con la gente, como un yugo. Él trabaja con cuerdas de amor. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. Él trabaja con nuestro entendimiento, nos da inteligencia, nos da claridad mental, sabiduría. Diestros como la serpiente, mansos como la paloma. ¿Que tengo que hacer un negocio? ¿Qué decisión tengo que tomar? Espíritu Santo, ayúdame. Inteligencia espiritual, discernimiento. Voy a hacer un negocio con don Juan Alberto Ferrari, le vamos a poner, que tiene dinero. Y voy a hacer un negocio con él, me voy a reunir con él ahora mismo. Tengo una reunión y comienzo a platicar con él. El discernimiento espiritual, cuando yo lo estoy viendo a los ojos, no, eso solo sabemos los que tenemos al Espíritu Santo, pero nos damos cuenta inmediatamente si esa persona es sinvergüenza o no. Es así. Yo no necesito llevarme al pastor a hacer una negociación. Pastor, mire a este hombre, mírelo a los ojos a ver qué discierne. Siempre andamos poniendo a los líderes como si fueran intermediarios y como si nosotros fuéramos unos don nadie, que no tenemos capacidad de nada. Ay, mi vecina tiene cáncer.
Voy a llamar al pastor. Pastor, fíjese que la vecina de la par tiene cáncer. Venga, llore por ella. Y cuando el pastor llega, ya se murió. Intermediarios, sacerdotes, como en el Antiguo Testamento. No sabes quién eres. No tienes identidad de quién eres. No conoces tu identidad. No sabes quién eres en Cristo. Si tú entendieras quién eres en Cristo Jesús, tú no necesitarías estar llamando todo el tiempo a intermediarios para que te manejen tu vida. Y estos intermediarios les encanta tomar el lugar del Espíritu Santo, quitarlo y ponerse ellos. Hablo en un sentido figurado. Si tú tienes el Espíritu Santo, nadie te lo puede quitar, obviamente. Pero en un sentido ellos pretenden ponerse en lugar del Espíritu Santo, sacarlo y dirigir tu vida a ellos, que muchas veces sus vidas están peor que las de todo el mundo. Pero como es el ungido,